Ya estamos para la última de las entrevistas aquí en esta edición de Decidilo. Nos acompaña Javier Ayala, nuevo secretario de Gobierno en la Municipalidad de Trelew. Gracias por venir. ¿Qué tal, Javier? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué se ha encontrado en este tiempito que lleva al frente de este área tan importante en el municipio? Ya me imagino problemas y problemas, muchas cosas para resolver urgente, ¿no? Sí, cuestiones, digamos, pandemia ya es un tema que nos tiene por todos lados, en cada área estamos con ese tema. Y bueno, el tema transporte, que es el que estamos trabajando ahora, que primero el interurbano, asumí, estábamos ya con reuniones con el tema interurbano. Bueno, hoy con los concejales el tema del urbano, son los temas que estamos abordando rápidamente, más allá de obviamente entrar en conocimiento específico de muchas cuestiones puntuales que tiene cada una de las áreas de la Secretaría, ¿no? Javier, el interurbano, el análisis que se hace es Trelew, El Valle y Puerto Madryn, o cómo está, Comodoro inclusive, porque, por ejemplo, el Supar en Madryn resiste un poco la idea de habilitarlo. ¿En qué escenario lo analizan? Mire, el escenario que hemos trabajado tuvimos una reunión con el subsecretario de Transporte y con los empresarios, y también con el sindicato, con UTA, con sus representantes, y lo que trabajamos es, la zona del Valle ya estaría en principio muy encaminado todo lo que tiene que ver, por un lado, lo que es Gaiman, Dolabón, hasta Trelew, y el traslado entre Trelew y Rawson. Sobre Trelew Madryn, lo que nos planteó el subsecretario es que estaban esperando a ver cómo es la condición epidemiológica de Madryn para ver si también se puede avanzar en eso. Pero en principio estaríamos avanzando fuertemente en lo que es zona del Valle, lo que es Gaiman, Dolabón y Trelew Rawson. ¿Y con qué frecuencia volvería? ¿Es lo habitual? ¿La cantidad de pasajeros por ómnibus esto está estipulado? No, va a ser una capacidad entre el 50 y el 60%, depende de las unidades que lleve la empresa, pero va a ser entre el 50 y el 60% de la capacidad por un lado, y todavía no hay una precisión exacta, pero lo que se ha estado hablando es más o menos entre Trelew y Rawson, por ejemplo, 2 horas, le anticipo, todavía no está definido, pero es probablemente lo que se está trabajando, y sobre el Valle, 2 o 3 traslados por día. ¿No requiere autorización nacional? Ya la está tramitando provincia, por eso es que esta semana no se pudo avanzar, y por eso es que está en duda la cuestión de Trelew Madryn, por la cuestión epidemiológica que tenemos que esperar, ver cómo se define. Bien. O sea que me quedé pensando paulatino, digo, porque por ejemplo la frecuencia Trelew-Rawson es de media hora habitualmente. Ustedes dicen sería cada 2 horas. En principio se estaría viendo eso. Lo que no quita que esto estamos siempre en el día a día y viendo la parte sanitaria y también la prestación del servicio. También se están barajando otras opciones, como que por ejemplo a lo mejor en un horario mantengamos las 2 horas, pero en vez de salir una unidad salgan 2 o salgan 3. Eso va a ir dependiendo, sobre todo, a lo mejor no el primer día, pero a partir del segundo o tercero, dependiendo de la necesidad que haya y de la demanda. Si vemos que en un horario, pongámosle una de la tarde o 8 de la mañana, vemos que hay 40 personas para ir y podemos llevar 20, y es obvio que vamos a necesitar 2 unidades, y bueno, todo eso se va a ir trabajando en el día a día, como es muchas de las cosas que tenemos en pandemia. La falta de casos en Trelew, en Gaiman y más es un poco lo que empuja esta idea. Tiene que haber un tiempo más de que esa condición se mantenga para cerrar y definitivamente poder empezar con el servicio. Hoy estaríamos con las condiciones dadas. Hoy están dadas las Hoy condiciones. Estaríamos en las condiciones para esta parte. El tema es que esto es lamentablemente sí, una variable para del día, el otro, lo estamos haciendo ahora, y por ahí en la unidad Mañana sanitaria es otra. estamos otra y nos enteramos mañana. Entonces, ¿Y con los concejales a nivel transporte urbano qué se habla? ¿Cómo lo ven? ¿También están dadas las condiciones? todavía no. Lo hemos trabajado porque es bueno explicarle a la gente que no es lo mismo la situación del interurbano que el urbano. Y tener presente una cuestión, el interurbano es para los que se han denominado en principio el personal esencial. No es para cualquier vecino que va a decir, no voy a poder decir yo, por ejemplo, tengo ganas de tomar unos mates en Rawson y me voy a tomar el colectivo y me voy a Rawson o me voy a Playa Unión. No, va a ser para los esenciales. Y entre lo que tiene que ver con los esenciales estuvo siempre cubierto. Es por ahí una cosa que mucha gente no tiene presente, pero pudimos trabajar en una modalidad distinta a las grandes ciudades. Mientras que en las grandes ciudades se vieron obligados, como en Buenos Aires, que es un ejemplo que tomamos, Buenos Aires tuvo que mantener los recorridos porque la gente esencial está dispersa por toda la ciudad y no tienen forma de conseguir. Algunos tienen que hacer combinaciones de colectivo, mientras que acá tomamos otra opción, otro camino que creo que fue muy bueno, si bien también tuvo sus adaptaciones, que es prácticamente, no le digo que al personal sanitario lo pasamos a buscar por la casa, pero se pasa muy cerca y se lo lleva hacia su lugar de trabajo. Y después sale de su lugar de trabajo y queda muy cerca de su casa.
Inclusive hubo cambio de recorridos en ese sentido y está hoy, la verdad, que muy aceitado lo que tiene que ver con lo esencial. Claro, me parece que igual hay un reclamo más allá de lo esencial, que está Sí, bien sí, como sí. se arrancó, que es de muchos trabajadores Sí. que no son esenciales, pero no pueden ir a su lugar de trabajo, sector de comercio, no sé, trabajadores domésticos, Claro. que Sí, dicen, no tengo... cuentapropistas por ahí también. Claro, Ese- la changa también, por ejemplo. Sí, o sea, sí, sí. Esos sectores tenemos que tener presente que la verdad yo le digo esenciales entre comillas, porque esenciales para un montón de cosas, después nos fuimos dando cuenta que somos todos no, esenciales. para la economía de Si su no es- casa es esencial, seguro. Claro que sí. Lo mismo nos pasaba en el municipio, que había áreas que pensamos que las esenciales son las que tienen que ver directamente con lo sanitario, y después nos dimos cuenta que para que funcione la sanitaria tiene que haber una parte de limpieza, una parte de otra cosa, o sea, terminamos siendo todos, por algo estamos en cada uno en su órbita, ¿no? Pero bueno, los que se ha considerado en principio, como le digo, sigo manteniendo la palabra porque no la hemos podido reemplazar por una adecuada, de esenciales es los que están viajando. Hoy el esencial a Rawson no tiene ninguna movilidad, entre Trelew sí la tiene. Esa es la gran diferencia en principio. Por otro lado tenemos la diferencia entre el traslado urbano y el interurbano. Por ejemplo, en el interurbano se puede llegar a trabajar en un punto a punto, un traslado de terminal a terminal, por ejemplo. En el urbano eso es impensado. Usted cada 2 cuadras va a estar subiendo y bajando gente. Son dos modalidades de transporte muy distintas en el escenario de pandemia, ¿no? Volviendo al interurbano, ¿las personas deberán presentar alguna documentación, deberán reservar, hacer un trámite previo, digamos, a tomar ese transporte? Eso todavía no se terminó de definir, pero en principio sí van a tener que demostrar que son personal esencial, digamos, a través de la documentación y estar autorizados a trasladarse desde una ciudad a la otra. Por eso no va a ser que cualquiera, por eso le daba el ejemplo burdo, por supuesto, Sí, de sí, decir sí. que voy yo digo, pucha, me voy a tomar mate a la plaza de Rawson, me subo al colectivo y me voy. No lo voy a poder hacer. Pero el control queda en manos de la empresa o del municipio. Queda de todos, por parte, Perdón. va a tener una responsabilidad el municipio, cada uno de los No, la municipios. persona puede empezar, y ¿no? obviamente también lo va a tener la policía de la provincia y todas las áreas de seguridad. Lo mismo que si fuera cualquier otra cuestión relacionada con la pandemia, es como decir, no sé, el que actúa en la policía y controla determinadas situaciones, ¿no? A propósito del tema de transporte, ¿está llegando un ómnibus ahora a la madrugada? Sí, efectivamente lo veo que tiene buena información. Está pasando, en realidad no es que llega, sino que pasa por Trelew, no deja personas, pero sí suben algunas personas que vienen de Rawson y van a subir en Trelew para ser trasladados, continuar el viaje. Viene del sur, Viene para del el sur hacia el norte, norte, exactamente. y ahí se sigue que todo un protocolo sanitario. Tenemos un protocolo, estamos trabajando también, además del protocolo, en este caso se destaca mucho más la logística, ¿sí? Porque vienen, al venir de Rawson, que va a venir una pequeña caravana, que son los que van a subir ahí en el parador norte hacia su destino, necesitamos tener la logística para ver cómo llegan y cómo hacemos. Por un lado, que la gente suba adecuadamente al colectivo que va a subir y cómo los vecinos de Rawson vuelvan nuevamente a Rawson sin ningún inconveniente y con el menor riesgo posible. ¿Qué somos de la pesca? Claro, iba a preguntar. ¿Trabajadores de la pesca? Ah, ¿ibas a preguntar lo mismo? Entonces, ¿qué tipo de trabajo? ¿Si es Claro. un trabajo esencial o gente que está volviendo? No, la información que tenemos son repatriados gente, por ejemplo, porque la realidad es que mucha gente, como llegan a Chubut, hay mucha gente que está varada en Chubut. Nosotros tenemos gente de Córdoba, de San Juan, de Salta, inclusive bueno. le digo, de Jujuy, por ejemplo, la provincia de Jujuy directamente fletó un colectivo completo que eran todas personas de la provincia de Jujuy, por ejemplo. Y después, bueno, en el cotidiano tenemos gente que va, y también tenemos, por ejemplo, de la pesca y de la minería, que pasan hacia Santa Cruz, por ejemplo, Claro, claro. y algunas hemos tenido que han subido en Trelew, por ejemplo. Javier, estuvieron recorriendo la terminal. ¿La idea es ponerla en funcionamiento? La idea es ponerla en funcionamiento. ¿Cuándo sería, no? La pregunta. Y va a estar relacionado con el tema del inicio de la actividad. Cuando empiece el autotransporte de pasajeros interurbano, automáticamente tiene que estar en funcionamiento. Ahí lo que hemos trabajado ha sido por etapas. Porque en una primera etapa seguramente simplemente se van a abrir las puertas laterales para el ingreso y egreso, porque vamos a estar con un colectivo. Cuando eso vaya incrementándose en frecuencias por un lado, que era lo que usted comentaba hoy, y por otro lado en destino, si se suma Trelew-Madryn y se llega a sumar después un interprovincial, que es el camino natural que tenemos, obviamente se va a abrir toda la terminal y vamos a estar trabajando a pleno. Todo eso nos implica un trabajo que ya estamos haciendo prácticamente un mes, ya estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la adaptación a la nueva normalidad. Para decirle una cosa simple, pero que le va a permitir entender. Por ejemplo, nosotros el personal ya lo estamos entrenando con el uso del tapaboca, que es algo que parece sencillo porque uno lo usa un ratito. Cuando uno tiene que estar 6 horas con un tapaboca sin poder sacárselo porque está en un lugar expuesto delante de la gente,
tenemos que estar, por un lado, a toda la persona y por otro lado, ver las características y el tiempo que tenemos que decirle. Tiene que tener 5 minutos para ir al baño, tiene que tener 15 minutos para simplemente bajarlo, lavarse las manos. Entonces, todo eso es un trabajo que ya lo venimos haciendo hace un mes para cuando esté toda la posibilidad sanitaria, que el personal también esté preparado, ¿no? Le sumo una pregunta, no sé si es de su área, cualquier cosa me corrige, Sí, pero no. vi hoy la información de que están sumando a la actividad religiosa, en tema de los cultos, acá en las iglesias, o distintos tipos de cultos, están tratando de empezar de a poco a retomar la Sí, normalidad. no es específico del área mía, pero entiendo que sí, que se va a ir avanzando, porque la idea es apuntar a lo que estamos trabajando, que es la nueva normalidad. El intendente nos ha instruido para que todo lo que sanitariamente podamos hacer, vayamos avanzando, porque tenemos una realidad compleja que tenemos que afrontar, ¿no? Y ese afrontarlo es en la nueva normalidad, no dentro de la pandemia, porque es imposible. Javier, me imagino también, bueno, había actividad comercial en la terminal de ómnibus. Sí. Esa actividad, Eso está ¿en qué quedó? Eso está totalmente... ¿Se cayeron los contratos, la deuda, me imagino? Ahora, en este momento no hay ninguno con contrato vigente. Sí tienen la deuda que han generado de alquileres, algunos que tenían de antes y otros que se ha generado la deuda en este periodo. En eso veremos uno por uno cuál es la situación. Entiendo, algunos continuarán, algunos no continuarán. Eso va a pasar un poco como pasó en general con el tema. Igual no quiero invadirlo mucho porque ya a esta altura es más campo del doctor Amado, que es el terminal, pero bueno, le comento pues estábamos trabajando. Estaba acá, pues hace poco dejó de ser. por supuesto. Bueno, ya que hablaba el doctor Amado, yo me quiero meter también un poquito en ese terreno, Sí. porque digo, esto de sumarse al espacio de la invitación que le hace el intendente Maderna, ustedes eran de otro espacio político con Amado. Seguimos siendo del mismo espacio político. Claro, bueno, esa es Nosotros- la consulta, si esto de convivir o de sumarse a un gobierno que hace poco tiempo atrás eran competencia electoral, si se quiere. Me gustaría que nos comentara cómo fue eso de la decisión. Mire, la verdad que fue una invitación que nosotros la tomamos con la madurez, con una madurez política, digamos. O sea, nosotros habíamos muchas veces estado en veredas similares y veredas contrarias con el intendente, siempre fue con respeto. Y ante la posibilidad, y más en esta situación de pandemia, no son momentos para quedarse en la casa o para esquivar el bulto, son para enfrentar las situaciones y trabajar. O sea, una cosa es el momento electoral, podemos discutir, plantear cosas, pero en el momento que hay que hacer, uno tiene que pensar en lo mejor del vecino, si no es una politiquería barata en busca de un cargo simplemente. Entonces, creo que el intendente tuvo la madurez que está demostrando en un montón de temas, de sumarnos a nosotros, como ha sumado a otros sectores también, algunos más visibles y otros menos visibles, pero es un trabajo importante que veremos después si tiene que ver con, si usted me quiere decir alguna alianza electoral, eso lo veremos el año. Hoy la verdad no es momento, me parece, para verlo. El año que viene se verá o en el 2023 se verá, pero en este momento lo que estamos es abocados a trabajar y con un solo objetivo, Trelew. Javier, el rol muchas veces del secretario de Gobierno tiene que ver con la relación institucional y también con el Consejo Deliberante. Sí, sí. Ese rol lo va a seguir haciendo usted, tanto con el oficialismo, con la oposición, y qué análisis hace de esa situación política. Eso, por supuesto que va a seguir en cabeza del secretario, que además es coordinador y de gobierno. La gente por ahí resalta mucho lo de gobierno, pero también la coordinación es importante y un rol, la verdad que importante para mí. Pero más allá de lo que haga yo, tenemos ahora una profesional, la doctora Rossi, que es la que va a ser de enlace con todo lo que tiene que ver el Consejo Deliberante, que creo que va a ser un elemento fundamental para poder trabajar un montón de cuestiones. Tanto con lo que sería un bloque oficialista como son los distintos bloques de la oposición, es necesario trabajar con ambos e intercambiar un montón de cosas. Y más en este ámbito que le digo, lo político en este momento tiene que pasar a un segundo plano y tenemos que ver cómo solucionamos un montón de problemas entre todos. Obviamente con nuestras opiniones, no es que buscamos un discurso único, cada uno con su opinión y con su forma de ser, ¿no? En la agenda que se ha fijado con el intendente seguramente de los próximos pasos, de los objetivos, ahora mucho el tema de transporte, como usted estaba diciendo, Sí. ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tiene a mediano plazo por trabajar en lo inmediato? Lo primero, en general, le diría todo lo que tiene que ver con nueva normalidad y con prepararnos todos para la post-pandemia. Pero tenemos algunos temas que seguramente le van a interesar, que son muy importantes para Trelew, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, no solamente de transporte, sino en general todo lo que tiene que ver con los servicios públicos del municipio. Vamos a tener que revisar contratos, ver cooperativa inclusive, ver cómo se avanza, porque tanto por una cuestión de modificación del dólar, que muchas cosas están pensadas con un dólar hasta de 20, 30 pesos y hoy no es lo que vale el dólar, como tenemos una inflación muy grande
nos va a llevar a tener que trabajar con las empresas y ver cómo hacemos para generar una nueva ecuación económica que sea realista, que no perjudique al empresario, pero tampoco que perjudique a quien recibe, al vecino que está recibiendo el servicio, ¿no? En recolección de residuos, obviamente. Eso es también otro de los temas que tenemos que trabajar y ver la ecuación económica, más allá, por ejemplo, un caso donde está vencido también el contrato. contrato. La última mía, Javier, tiene que ver con los pasajes de transporte. ¿Van a seguir con el mismo costo? Hablando de esta relación costo y demás. En principio sí. No, Eso vamos a ver después cómo evoluciona. Pero no hay ningún pedido Pero empresario para modificarlo. No, en ningún momento, mire, en este momento creo que tanto de todos los sectores, mire a la situación que hemos llegado, que eso es, en la normalidad hubiera sido el tema del boleto a estas alturas, con los meses que pasaron, todos estarían pidiendo un ajuste, el municipio viendo cómo hace, la provincia lo mismo. En este momento lo que nos importa es ver cómo se empieza a prestar el servicio. Que si quieren volver a trabajar ellos también. Todos quieren volver a trabajar, tanto los trabajadores como los empresarios, como también, por supuesto, desde el gobierno propiciando las situaciones para poder hacerlo en las condiciones sanitarias necesarias, ¿no? ¿Está trabajando algún protocolo? La última mía, Sí, breve. Ya avanzaron con gimnasio. Deportes de contacto, digo, deportes más grupales. ¿Están trabajando en eso para hacer una propuesta, provincia? Sí, ahí hay el trabajo destacado y la verdad que muy importante que lo realiza la doctora Vera, que es la especialista que tenemos, y a este momento yo ya la cargo, es una máster en protocolos porque ha trabajado sobre todos los protocolos que se han hecho y la verdad que de una calidad muy importante. Así que para estos temas que son por ahí los más complejos. ¿Son optimistas que en breve creen ustedes que pueden tener un aval como para poder habilitar estas actividades? Y yo creo que ahora tenemos una fecha que nos marca mucho, que es el 17. El 17 es una de esas fechas donde vamos a empezar a ver cómo lleguemos a ese día. Estos días son uno que uno está como quien dice con los dedos cruzados, lleguemos al 17 en esta situación y bueno, eso creo que nos va a abrir el camino de muchas cuestiones. Si cambia, bueno, la realidad veremos cuál es en ese momento. Pero la idea, por eso yo lo que quiero marcar y que quede claro, la idea del intendente y la instrucción que nos da es avanzar en todo lo que se pueda sanitariamente, volver a esto que va a ser la nueva normalidad. Gracias, Javier, Muy por la amable. visita y por la información. Bueno, Muy gentil, muchas gracias a ustedes.